Shalom, shalom, bendiciones. Buenas noches. Buen día para nosotros, el pueblo de Israel, que es el comienzo de un nuevo día. Bendito sea Yahú por ese amor y esa misericordia, esa bondad, no es misericordia, esa bondad que Él tiene con el pueblo escogido, con ese pueblo que Él ha llamado entre medio de las naciones para ser un pueblo kadosh, un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo que camina bajo sus estatutos, bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos y todas las ordenanzas que Él le ha dado. Qué privilegio, ¿verdad? El suyo y el mío, el ser parte de ese pueblo, que podamos sentarnos, escuchar su voz y que podamos ver cada día, cada momento, cada nuevo comienzo de un día, podamos sentarnos a escuchar su Torah y poder tener ese deleite en Él. Todos los días, usted y yo nos deleitamos cada comienzo de día, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, nuestra neshama, para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Es un privilegio, de verdad, compartir y estudiar y sentarnos y ver. De verdad que mientras compartíamos allá atrás, estudiando un poco y viendo qué es lo que Yahú nos está diciendo, hemos venido de parashá en parashá escuchando, encontrándonos, y como yo siempre digo, encontrémonos. Ahí dentro de esa Torah, Yahú le quiere hablar a usted, me quiere hablar a mí, y nos quiere enseñar, nos quiere preparar, adiestrar. Ayer con la hermana Yami, escuchábamos y estábamos atentos y aprendíamos, y fue hermoso de verdad comenzar esta parashá. Estamos en la parashá número 43, etapas, Masei. La encontramos en Bamidbar, capítulo 33, del verso 1 al capítulo 36, verso 13. Y allí usted y yo, como siempre lo digo en cada una de mis enseñanzas, nos encontramos. ¿Qué Yahú va a hablarme hoy a mí? Yo no sé, a mí personalmente, yo sé que a cada uno de nosotros nos habla de diferente manera en su Torah, pero allí encontrémonos. Mirábamos ayer los primeros versos con la hermana Yami, y la hermana Yami nos decía, y creo que cada uno de nosotros debemos de estar expectantes, cada uno de nosotros debemos de estar así, esperando qué es lo que Yahú, hacia dónde nos está llevando. Ella hablaba de un retorno que cada una de estas etapas era como que si usted y yo hoy en día, no solamente el pueblo de Israel allá en el desierto las está viviendo, sino que usted y yo hoy en día, como parte de ese pueblo escogido, tenemos que ir cumpliendo. Es un retorno nuevamente. ¿Hacia dónde? Hacia el principio, hacia donde Yahú nos quiere llevar. No se desconecte. La hermana Yami lo decía ayer, no se desconecte. Esté así como, ¿hacia dónde me quiere llevar Yahú? Y vimos los primeros versos. Y yo voy a leer nuevamente el primer verso con que comienza esta parashá. Y dice, estas son las partidas. Voy a leerle en la Reina Valera, como dice. Y estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, por sus ejércitos, bajo el mando de Moshe y Aarón. Jornadas. Y yo me preguntaba, ¿por qué no dijo? Y lo vemos en los versos anteriores, y lo vemos al principio y dice, y yo me preguntaba, ¿por qué jornadas? ¿Por qué utilizó? Pudo haber dicho, y este es el viaje que el pueblo de Israel hizo, ¿verdad? ¿Por qué dijo jornadas? ¿Por qué utilizó la palabra plural y no singular?
nosotros de repente decimos, vamos a hacer un viaje de tal lado a tal lado. Vamos para Tegucigalpa, pongo un ejemplo, y digo, voy para Tegucigalpa. Yo llevo un destino, una salida y un destino final. Pero en ese trayecto de mi caminar de San Pedro Sula a Tegucigalpa, el transporte o el medio que yo estoy utilizando para viajar hace paradas, hace estaciones y se detiene aquí y se detiene allá. Así hizo Yahú con el pueblo de Israel. Él dijo, van a salir de Misraim y van a ir en pos de la tierra prometida. Van a ir en pos de Canaán. ¿Sí? Lo llevo a una tierra que fluye leche y miel. Pero en ningún momento le dijo, van a ir haciendo estas etapas o estas jornadas. Se van a ir deteniendo por aquí. Les dio, no, ¿verdad? Si usted analiza, si usted piensa, Yahú no hizo eso. Vamos a leer todos los versos. Me quise detener un poquito aquí. Pero vamos a leer todos los versos. Vamos a continuar del verso 15 al verso 28. Vamos a leer el día de hoy y vamos a analizar esos versos y vamos a ver qué Yahú quiere enseñarnos, qué Yahú quiere decirnos. Acompáñenme al verso 15. La hermana Yami se quedó y vimos ayer todo el cuidado que Yahú ha tenido en estas jornadas, en estas etapas, en este caminar del pueblo de Israel. Ayer ella hacía énfasis y decía, no se le gastaron sus sandalias, no se le gastó su vestido. El vestido le duró 40 años y ella preguntaba y decía, ¿se ha fijado que el día de hoy, imagínese usted y yo, con un vestido de 40 años? Si se nos desgasta, se nos llena de tamos, si no tenemos los cuidados para lavarlo. Hablábamos, ahí decía el rabino, yo tengo una camisa que tiene 15 años y está intacta. ¿Qué tipo de tela era aquel vestido? ¿O estaba el pueblo de Israel caminando sobrenaturalmente y realmente Yahú estaba obrando como en cada una de esas jornadas, como en cada una de esas etapas? No sé que usted y yo hoy en día tenemos que ver la mano sobrenatural de Yahú obrando en su vida y en la mía. Y quizás estamos caminando como el pueblo de Israel. No es que quizás, yo siempre digo, es que en este momento usted y yo estamos caminando bajo esas etapas. Yahú está probando a este pueblo de Israel como probó a nuestros antepasados. Preparémonos para encontrarnos ahí. Dice, y partieron de Refidim. Se asentaron en el desierto de Sinaí. Y partieron del desierto de Sinaí, se asentaron en Kibrot ha-Tavá. Y partieron de Kibrot ha-Tavá y se asentaron en Hazerot. Y partieron de Hazerot y se asentaron en Ridmá. Y partieron de Ridmá y se asentaron en Rimón Peret. Y partieron de Rimón Peret y se asentaron en Libná. Y partieron de Libná y se asentaron en Risa. Y partieron de Risa y se asentaron en Cajelat. Y partieron de Kehalat y se asentaron en el monte de Shafar. Y partieron del monte de Shafar y se asentaron en Haradá. Y partieron de Haradá y se asentaron en Mahaloc. Y partieron de Mahaloc y se asentaron en Tahat. Y partieron de Tahat y se asentaron en Tarahá. Y partieron de Tarahá y se asentaron en Midca.
Y yo decía, ¿por qué Yahú manda a Moshe a tomar un recuento y empiece a anotar cada lugar? Y si usted empieza a buscar cada uno de estos nombres, cada uno de ellos tiene un significado. Y cada uno quiere decir algo. Pero algo que me llamó a mí especial atención fue que Yahú aquí hace un silencio. Después de estos nombres, y usted va a encontrarse, si sigue analizando y se sigue estudiando, y si empieza a buscar detalladamente, ninguno de estos nombres más adelante usted encuentra relevancia o que ocurrió algo relevante, solo al principio, cuando habla de Refirín y de Sinaí. Luego, en todos los demás versos, hay un silencio de parte de Yahú. ¿Cuántos de nosotros ahorita mismo estaremos bajo ese silencio que no escuchamos por ningún lado o no lo queremos escuchar? ¿O nuestros oídos están cerrados a escuchar a la boca de Yahú? Ayer mientras escuchaba la enseñanza, decía Yahú, realmente nos está sacando a nosotros de Misraim. Hemos salido de Misraim. Nos está llevando a caminar ese desierto. Hay un verso de las Escrituras que yo siempre lo menciono, porque a mí ese verso, cada vez que acontece algo, cada vez que pasa algo, yo me detengo en ese verso y digo, estás probando mi corazón. Estás llevándome por este desierto porque estás probando mi corazón. Y quieres confrontarme en este momento a mí, en cada uno de estos lugares bajo. Él ha tenido cuidado con el pueblo. No había alimento, les mandó alimento. No había agua, les manda agua. El calzado no se le gasta. Imagínese usted, sobrenaturalmente. Salen de aquel Misraim, de aquella esclavitud, se encuentran con el mar. Este pueblo ha venido viendo una y otra vez. Nosotros hoy en día, creo que usted ahí que está en su casita, usted que está aquí, usted que puede escuchar la voz de Yahú, ha visto día a día, una a una, las cosas grandes y maravillosas que Él ha estado haciendo. Ojo, no vayamos a ser como ese pueblo que murmuraba, que renegaba, que miraba las cosas sobrenaturales, pero no podía ver las cosas normales. ¿Por qué le digo esto? Estudiando un poquito, Yahú hace la mención de aquí, desde el verso 15 hasta el verso 28, todos los lugares que vinieron pasando. ¿Por qué le digo esto? Yahú está guardando silencio. Dice el verso 15, salieron de Refidín y acamparon en el desierto Sinaí. Y yo me fui a buscar ahí. ¿Qué significa Refidín? Refidín viene de la palabra refidá, que la encontramos en el 7502. ¿Qué significa? Pasamanos. Como teniendo algo de largo, o sea, como cuando usted le dice a Brenda, por ejemplo, Brenda, tenga, le estoy pasando algo de mano a mano. Eso es refidín.
Eso significa refidá. Viene del 7502 del Strong y significa pasamanos, tirando algo de largo. También la encontramos en el viene de la raíz primaria que es rafá, que significa esparcir, tender una cama, refrescar, hacer, confortar, imprimir. Yahú les está diciendo, están saliendo de Refidín y están haciendo la primera estación en el Sinaí. ¿Qué sucede en Refidín? ¿Qué es lo que sucedió en Refidín para que se tome en cuenta esa etapa? Si usted se va y empieza a buscar y empieza a analizar y empieza a, como dice el rabino, a ver más allá del renglón, sino que buscar detrás de esas letras que Yahú ha dejado, esto nos lleva a Shemot capítulo 17. Y me fui, usted lo puede buscar y usted lo puede leer, porque me fui a buscar y vamos a leerlo, acompáñenme a ese, y me encontré qué fue lo que pasó en Refidín. Vamos, para que miremos qué es lo que Yahú nos está llevando y hacia dónde nos quiere llevar y recordarnos, sobre todo. Ayer aprendíamos hacia dónde es que Yahweh nos quiere llevar. ¿Por qué en este momento nos está recordando cada una de las etapas que el pueblo de Israel ha venido caminando? ¿Será que usted y yo estamos en esas etapas en este momento? Lo dejo como una interrogante para su vida, así como es una interrogante para la mía. Vamos a ver, vamos a leer capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento que Yahú, y acamparon en Refidín. Mire, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua. Han venido caminando por todo un lugar donde sí hay agua, por una vereda. Si usted empieza a ver los mapas y empieza a analizar los mapas, usted se va a encontrar que ellos vienen por una vereda donde sí hay agua. Se introducen a la tierra, se introducen a un desierto y llegan a Refidín y se acaba el agua. Pero mientras han venido caminando, en el capítulo 16 de Shemot, un capítulo antes, nos encontramos que Yahú manda el manda el maná. O sea, pensemos, ¿qué días atrás, o semanas atrás, o un mes atrás, por decir así? El pueblo de Israel se encuentra que no tiene alimento. Y Yahú sobrenaturalmente le cae el man. Hermana, pero hemos visto que el man es de maldición. Sí, pero sobrenaturalmente aquel pueblo empieza a ser alimentado. No es normal que caiga lluvia de los cielos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es más normal que caiga agua de los cielos a que caiga comida, a que caiga alimento? Usted y yo todavía no hemos visto literalmente cayendo esas hojuelas de no sé cómo pudo haber sido ese man. ¿Verdad? Muchos dicen por ahí que parecía algodón, otras que parecían hojuelas. Usted y yo no lo hemos visto, pero es más normal que miremos de los cielos caer agua a que caiga comida, ¿verdad?
¿Qué cosas sobrenaturales están llegando a mi vida? Y estoy pidiéndole las cosas a Yahú que pudieran ser comunes y no las puedo ver. Y puedo levantarme todos los días a recoger aquel man, pero cuando ya me falta lo común, lo natural, empiezo a renegar porque no lo tengo. Empiezo a murmurar porque no está ahí. Empiezo a contender, dice que este pueblo empezó a contender con Moshe. ¿Y qué hacían al contender con Moshe? Contendían con Yahú. ¿Será que usted y yo, hoy, en este momento, estamos partiendo de Refidín a Sinaí, dice? ¿O estamos asentados en Refidín? ¿Por qué Yahú? Y ese es mi interrogante hoy hacia mí. Y yo le he preguntado, ¿qué nos quieres enseñar? ¿En cuál de estas etapas me encuentro? Yahú ha querido que el pueblo vaya de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Él, desde su comienzo, ha querido que el pueblo lo escuche a Él sobre todas las cosas. Él hizo un pacto con nuestro padre, Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Realmente usted y yo estamos creyendo en ese pacto? Sin titubear, sin renegar, sin murmurar. No, hermana, eso solo ocurre en el pueblo aquel que estaba en aquel desierto. Yo no reniego, yo no murmuro. Ni contra Moshe, ni contra Aarón, ni contra nadie. Menos contra Yahú. Continuemos. Dice, salieron de Sin, allí Yahú les había mostrado y ordenado el Shabbat. Eso como hermana, ¿dónde está eso? Está en el capítulo 16. Vamos a leerlo. Partió luego de Hilán toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Mire, que está entre Elián y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Misraim, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y Aarón en el desierto. Y le decían, los hijos de Israel, o hubiéramos muerto por manos de Yahú en la tierra de Misraim, ¿cómo nos sentábamos en las ollas? Y aquí empieza a murmurar, ¿por qué? Porque están cansados de qué. ¿De qué están cansados ahí? Del maná. Ellos quieren carne. En cada una de estas etapas, en cada una de estas jornadas, el pueblo está murmurando, el pueblo está renegando, el pueblo está diciendo, mejor me es volver a otro lugar. No entendemos que Yahú nos está llevando, y mientras buscábamos y analizábamos, pensaba yo, podemos tomar este desierto como dos situaciones. Hay una palabra que se traduce de dos maneras, o desierto o pasto verde. Un prado de pasto verde. ¿Cómo lo estamos viendo? Cualquiera que sea ahorita, en este momento, un prado de pasto verde que nos lleva a crecer. Yahú llevaba al pueblo por este desierto para que se purificara, para que se limpiara, para que dejaran de ver. ¿Habían estado cuántos años en esclavitud? ¿Cuántos años habían estado en esclavitud?
¿Sí me ayudan? 400, 420 más o menos en esclavitud. ¿En Egipto? ¿Ah? 220 años habían estado en Misraim. Pero venían de allá. Y cada vez era murmurar, 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 murmurar. Yahú le dice que salgan de esclavitud, de esta esclavitud para que me vayan a celebrar fiestas, y empieza a darnos sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos. ¿Nosotros de dónde hemos salido? ¿Nosotros de dónde nos ha sacado Yahú? Yahú aquí en el capítulo 17, si usted sigue leyendo, él da, perdón, en el capítulo 16, da la ordenanza de Shemot. Shemot 16, da la ordenanza de Shabbat. Está sacándolos de esa esclavitud. A usted y a mí nos está sacando de esa esclavitud. ¿Cuántos ahorita, en este momento, empiezan a entender lo que es el Shabbat? Empieza a haber conciencia, porque muchas veces lo hemos celebrado, porque es una ordenanza para el pueblo de Israel, y como yo soy parte del pueblo de Israel, como por religiosidad, pero que realmente sea vida dentro de nosotros y podamos realmente apartarnos, nos ha sacado. Por 2000 años hemos estado celebrando a Grecia y a Roma. Hoy en día, usted y yo, Yahú nos está sacando de esa esclavitud. De verdad que cuando Yahweh tiene sus ojos puestos en ese pueblo que Él ha apartado, de donde sea, Él lo va a llamar. Y lo va a empezar a purificar, y lo va a empezar a limpiar, y le va a empezar a decir, mira, tenés que caminar por esto. Y muchas veces usted y yo no lo entendemos. Simple y sencillamente decimos, no, son verdades que están saltando dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, para caminar en pos de lo que Yahú ha establecido. Pero tenemos que caminar estas etapas que caminó el pueblo de Israel. Tenemos que pasar este desierto. ¿Por qué? Porque Yahú está limpiándonos, está purificándonos, está formándonos, está haciéndonos más fuertes cada día. Está llevándonos a verlo sobre todas las cosas a Él. Y que podamos ver, ayer lo mencionaba la hermana Yami, y decía, podamos ver su cuidado, su amor, su bondad en todo esto, en todas las circunstancias. No solamente aquel pueblo, usted y yo tenemos que verlo día con día, esas bondades, esa luz que Él trae a nuestras vidas para poder entender y poder caminar, y sobre todas las cosas poder escuchar. Hoy andaba haciendo un mandado y mientras venía en el bus, venía ahí meditando en tantas cosas y pensaba, si el pueblo de Israel en algún momento le hubieran dicho a Moshe, nosotros queremos también que Yahú nos hable como a ti te habla, ¿usted cree que hubieran tardado 40 años? ¿Verdad que no? ¿Pero qué le decía el pueblo? Moshe, sube tú. Moshe, ve tú. Nosotros aquí nos quedamos. Moshe, mira, consúltale tú. ¿Cómo estaremos usted y yo hoy en día? Viendo las bendiciones que recibe Moshe. Moshe hablaba cara a cara.
No tenía intermediario. Y decía, ¿qué? Analizaba y pensaba tantas cosas. Yahú quiere tener un encuentro conmigo, con usted. Que nos rindamos. Que al levantar nuestras manos, porque uno de los significados y eso es tantas cosas que hay para aprender, que yo me quedo sorprendida. Yahú está pidiendo de usted y de mí que nos rindamos, que Él nos está llevando a esas etapas, sí, nos está llevando a esos desiertos, estamos en situaciones adversas. Hermana Susi, usted no sabe qué es lo que yo estoy pasando. Hermana Azucena, si viera usted qué es lo que yo estoy viviendo. Pero si usted pudiera venir a ver qué es lo que yo estoy viviendo, allá en lo dentro de mi corazón, usted diría, no, yo no quiero eso. Cada uno de nosotros estamos en una etapa, en una jornada para la cual Yahú nos ha llevado. ¿Por qué? Porque nos está preparando, porque nos está adiestrando, porque nos está llevando a un nuevo nivel. Durante la semana pasada, el rabino nos habló de autoestima, ¿verdad? Nos llevó de autosuperación. Así es Yahú. Yahú a usted y a mí nos está llevando a eso y nos está metiendo en esas situaciones adversas que tenemos en este momento para ver si vamos a continuar parados, firmes, creyendo que Él va a cumplir lo que Él dijo, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él lo va a cumplir tal cual lo estableció y lo juró, no por usted, ni por mí, ni por un hombre, sino por sí mismo, por su nombre, dice. Pero vamos a dejar nosotros, nos vamos a rendir, vamos a decirle a Yahú, aquí estoy al descubierto tal cual soy, con mis debilidades, con mis fortalezas. Pero aquí estoy delante de ti, desnudo. El sacerdocio, cuando venía a prestar su servicio, tenían que purificarse 7 días. Estamos caminando nosotros. Ayer escuchaba a una familia que se está anexando diferentes cosas y diferentes etapas como Yahú los ha llevado. Y realmente yo sí veo cómo Yahú, y esto ha traído mucho regocijo a mi corazón, porque realmente podemos ver el fruto y que Yahú no se queda con nada. Pero estamos siendo usted y yo ese instrumento que Yahú está utilizando, independientemente de las circunstancias, independientemente del dolor, independientemente de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, así tengamos que morirnos en el intento. Moshe murió, decimos nosotros, pero las escrituras dicen que no, ¿verdad? Él llegó a la tierra donde fluye leche y miel. Él tuvo la capacidad de subir a ese nivel donde Yahú quería llevarlo. Y venía a mi corazón fuertemente. ¿Vas a estar siempre necesitando ese intermediario? Porque el pueblo de Israel eso era lo que estaba viendo siempre. Y siempre estaban levantándose. Y mire, ¿dónde lo lleva? Nuevamente, al Sinaí. ¿Qué acontece en el Sinaí? ¿Con qué nos encontramos en el Sinaí? ¿Qué fue lo que dio Yahú en el monte Sinaí? La Torá, ¿verdad?
Pero aquel pueblo se había prostituido, había levantado ídolos, había levantado dioses, venían de una cultura así, porque Misraim así era. Todo era dioses para ellos. El faraón era un dios para ellos. Salen de Ramsés, perdón. ¿De dónde salen? La primera, de Ramsés. Este era un dios al sol. ¿De dónde es donde primariamente Yahú nos saca a usted y a mí? De Grecia, de Babilonia, de Roma. ¿Qué es lo que hemos estado adorando allá? ¿Ah? Al sol, ¿verdad? Le celebramos al Dios Sol. Y danzábamos, y nos gozábamos, y nos reíamos, y gritábamos. Y cuando venimos al Shabbat, ay, viene Shabbat. No, ¿verdad? Usted no. Estamos con alegría, con gozo, con entusiasmo, no hay cansancio, hay alegría, porque nos vamos a encontrar con ese amado. Y esas son las primeras cosas que Yahú nos empieza a enseñar. Pero nos está diciendo, no se olviden de dónde lo saqué. Dejen. Es hermoso cuando podemos ver que Yahú, y yo lo decía ahorita allá atrás mientras estudiaba, qué tremendo que solo 2 de toda una generación pudieron entrar. Qué tremendo que solo 2. Y ayer, mientras miraba una película, tomé una frase y decía que no se necesita cantidad de ejército para conquistar. No es número. A veces nosotros esperamos cantidad de gente, pero son pocos los llamados, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Solo 2 entraron. ¿De cuántos miles? Usted tiene el recuento ahí en las Escrituras. ¿Ah? Y muchos al principio, y esto es interesante, porque lo hemos vivido o no lo hemos vivido, ¿sí, verdad? Con alegría, con gozo decimos, con entusiasmo, sí, vamos a conquistar, y miren, y al final solo quedan 2 o 3. ¿De cuáles vamos a hacer? Esto se vive a diario. No, hermana Susi, es que eso solo era para el pueblo de Israel, no, ¿verdad? Y Yahú nos está enseñando, Yahú nos está preparando, estamos en un retorno como ese pueblo, como nuestros antepasados. Caminaron esas jornadas, Yahú iba estableciendo, ya él sabía por dónde los iba a llevar. ¿Pero por qué? Porque quería purificarlos, limpiarlos, llevarlos, que tuvieran realmente esa identidad. Hemos hablado estos últimos tiempos de identidad. Realmente usted y yo sabemos quiénes somos, no en Moshe, no en Aarón, no en el rabino, no en la hermana Susi, no en la hermana Joyce, no en la hermana Yami, no en la hermana Yavis, sino quién es usted realmente en Yahú. El día que usted y yo sepamos qué es lo que Yahú ha depositado en su vida y en la mía, créame, vamos a poder ver ese desierto como un prado fresco, como un prado verde.
Y vamos a creer que así como vienen las cosas sobrenaturales, vamos a poder ver las naturales como que caiga agua de los cielos. Y no vamos a murmurar, no vamos a renegar, no vamos a pelear, porque a veces nos encontramos peleando con el... Usted no tiene una idea cuántas veces yo he peleado con Yahweh. Y estas enseñanzas yo le he dado gracias, un regocijo y una alegría. Y le he dado gracias a Yahweh por la palabra que ha puesto en nuestro rabino. Porque ha venido así como a despertarme. Porque a veces se nos olvida, a veces quiénes somos en Él. ¿Cuál es el pacto que Él depositó? Y cuando lo leemos, cuando lo escudriñamos, cuando vemos atrás de esas líneas escritas, cuando leemos no solamente el texto, sino que el contexto también, podemos entender quién es nuestro Padre y cuál es el pacto que tenemos en Él. Y no nos va a amedrentar absolutamente nada. Así venga Malek, así venga quien venga, los gigantes que vengan, así vengan las circunstancias, así venga la soledad, así venga la tristeza, así venga la angustia, así venga el dolor, así venga la misma muerte. Con ella misma usted va a estar regocijado porque Yahweh, imagínese a Aarón, cuando lo llama Moshe y le dice, vení. Moshe estaba angustiado. Y escuchamos la enseñanza, que fue muy hermosa para mí. Que en ese momento yo estaba triste. Yo le decía y le compartía a Brenda y a Judá el día de ayer y les decía, nosotros nos preparamos para la vida. Nosotros preparamos a nuestros hijos para la vida. Pero se ha preguntado si nos preparamos para eso que realmente tenemos seguro. ¿Verdad que no? Ni pensamos. Ni nos preguntamos. Ni vivimos el hoy como que si fuera nuestro último día. Siempre estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Y mañana, y preparamos la agenda hasta para un mes. Y ya tenemos la agenda preparada del año. Y Yahweh quiere que le creamos como niños. Y Yahweh quería con el pueblo de Israel que caminara viéndolo a Él, que nos hiciera dioses, que nos hiciera ídolos, que no estuvieran viendo ni siquiera al mismo Moshe. Yo creo que en el momento que este pueblo le dice a Moshe, Moshe, déjanos hablar con Yahweh. O siempre vamos a necesitar ese intermediario. Durante 2000 años, no, eso solo le pasó a la hermana Susi. Solo la hermana Susi vio y se cubría con la sangre y miraba la idolatría y... ¿Cuánto tiempo? Y a veces nos ha costado aquí, dentro, y nos cuesta. Y es un tema que no queremos tocar. Joyce decía que bajaba, que hay mucha gente que le ha dicho a ella, es que yo lo sé, lo tengo aquí, pero me cuesta sacarlo de aquí. ¿Cuántos ídolos, cuántos dioses que nos llevan a murmurar están aquí? Y Yahweh dice, yo solo quiero estar allí, déjame. Te estoy llevando por estas etapas. Ríndete. Haz esto. Me rindo. Ya no.
Porque a veces usted está peleando en sus propias fuerzas por entender esas etapas donde Yahweh lo está llevando ahorita. Si usted analiza, si usted estudia, si usted empieza a ver y empieza a buscar el significado de cada cosa, usted se va a... El pueblo viene de Misraim. ¿De dónde salimos usted y yo? De Misraim. Pero en Refidim no hay agua. Hemos hablado qué tipifica el agua. La Torá. Este pueblo solo está viendo las cosas naturales. No tienen agua, no tienen comida. Y siempre lo hemos hablado en enseñanzas anteriores y no venían con riquezas, pues. No venían con esto, pero estaban cumpliendo. Hoy, mientras hacía ese mandado, venía pensando, me agarró la hora del almuerzo y pensaba qué comer. Y ayer escuchaba a esta familia que han empezado a averiguar de qué está hecha el azúcar, de qué está hecho, y usted y yo no nos hemos expuesto a investigar, ¿verdad? Deberíamos de ponernos a investigar un poquito más. Y ahí nos vamos a dar cuenta, claro, porque estamos caminando, la hermana Raquel, muchos la conocen acá, también me decía lo mismo. Susi, hay muchos vegetales que no debemos de comer. Hay muchas verduras, frutas que no debemos de comer porque son orgánicas. Tienen ¿qué? Transgénicos. Son más químicos que naturales. Todo árbol que dé semilla, de ese debemos de comer. Y hay muchos que se venden en el comercio que no son de semillas, sino que es puro orgánico. ¿Ah? Puro químico, perdón, puro químico. Se nos traba la lengua de vez en cuando. Puro químico. Entonces, así es cada cosa. Cada proceso. Me decía la hermana Miriam, el otro día andábamos en el supermercado y yo andaba buscando porque nos han dicho que el azúcar, la más morena, es la menos refinada y que la blanquita lleva más químicos. Y me dice, no, hermana Susi, no sé cómo investigó. Si lo más natural es que debemos de comer rapadura de dulce. Eso es lo más natural. Y mientras yo estuve recuperándome de mi situación del corazón, yo miraba que en la casa donde estaba le iban a dejar aquellas bolsas de rapadura de dulce al dueño de la casa. Y me decía, mire Susi, coma. Esto es lo más natural, nosotros deberíamos de consumir esto, me decía. Pero estamos tan acostumbrados a lo químico que no queremos y nos parece ilógico estarnos comiendo o echarle al café un pedacito de rapadura de dulce. Entonces, Yahweh a usted y a mí nos está llevando a este recordatorio, hace que Moshe escriba estas etapas, guarda silencio, nos lleva a recordar y nos lleva a encontrarnos qué cosas nos está dando el día de hoy. Usted y yo estamos saliendo de Misraim. Usted y yo hemos estado en esa idolatría y en ese paganismo por cualquier cantidad de tiempo.
No, hermana, yo ya tengo 7 años en la restauración, yo tengo 3 años, 4 años, 5 años, ¿cómo se pone a creer? ¿Cuál es el ídolo que tenemos? ¿De qué Yahú quiere que nos acordemos que Él nos está purificando? Que podamos caminar a ese otro nivel, que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Porque Él así quiere. Él quiere que su pueblo tenga identidad, que su pueblo sepa quién realmente es en Él. No en los hombres, sino en Él. Y va a poder saber que como hija y como hijo tiene un pacto y que ese padre lo va a cumplir. Y que no es que está por afuera, no es que no puede entrar a la alcoba. Es que sabe que es hijo de pacto. Y como hijo de pacto, se va a sujetar a lo que es ese pacto. Porque así como somos hijos de pacto, tenemos obligaciones con el pacto. Tenemos cosas que cumplir con ese pacto. Hay un pacto. Él manda y le dice a Moshe, si escuchas, le dice al pueblo, le dice a Abraham, le dice, oye, mi voz. Y lo primero que hizo fue hablarle y decirle, sal. ¿De dónde? De la idolatría, del paganismo, ¿de dónde nos está sacando? ¿Cuál es la etapa que así como ahorita, estas jornadas que el pueblo de Israel está recordándose, estamos a punto de cerrar el libro de Números y vamos a entrar a Bereshit, a Devarim, a Devarim. Entonces, ¿qué es? Yahú nos está diciendo, dejen la idolatría, dejen de murmurar, dejen de levantarse dioses. Miren, yo estoy teniendo cuidado. Estoy cuidando de su vestimenta, estoy cuidando de su calzado, estoy cuidando de su alimento, estoy cuidando. Pero a veces ustedes se ciegan. Llega un momentito y no hay agua y empezamos a murmurar. ¿Le damos gracias a Yahú por esa situación? Se acabó el agua, se acabó la comida y le decimos, gracias Yahú, porque tú vas a proveer, porque tú vas a dar, porque para ti no hay nada imposible. Pero como estamos viendo las circunstancias, ay no, caramba, y no es que decís, y no, ay no. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes.